y posteriormente los neoplásicos, que ya de por sí son más raros. Estos involucran las papilomatosis. Las papilomatosis, aclaro que va a ser tema de una clase separada esta, y después vamos a hablar, por lo que no voy a hablar de los papilomas, sí de los hemangiomas, especialmente los hemangiomas subglóticos, son comunes en los niños, y mencionar algunos otros, como el lipoma, el adenoma, el oncocitoma, y ya para finalizar los neurinomas de la laringe y los condromas, que son patologías raras, pero así todas las vemos, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, este gráfico es muy ilustrativo con respecto a los primeros tumores que vamos a hablar en el día de hoy. Son tumores superficiales, tumores de la mucosa, de la laringe, y algunos se sitúan también en las cuerdas vocales, en la capa de la vibratoria, la capa de la fonación. Hay una injuria, puede ser un fonotrauma, un mal uso, abuso vocal, o alguna lesión por reflujo, puede ser otro tipo de lesiones por tabaco, por ejemplo. Esto produce a nivel de la laringe edema, aumento de la transudación de los vasos, y genera, en definitiva, una remodelación de la estructura de la laringe y cambio tisular. Y todo esto va a generar la sintomatología, que puede estar dada por disfonía, cuando afecta lo que es la laringe, las cuerdas vocales, y todos los mecanismos compensatorios que hace el paciente, y en definitiva genera fatiga vocal, esfuerzo vocal, o sensación de cuerpo extraño, carraspeo, son todas las cosas que la sintomatología que le genera el paciente. Ahora bien, como dijimos antes, estas son lesiones que son superficiales. El diagnóstico de estas lesiones en general está dado por los mecanismos de imagen, los fibroscopios, es decir, los estudios en el consultorio. Podemos hacer en el 90-95% de los casos un diagnóstico de estas lesiones. Y para esto contamos con la rinofibrolaringoscopía y la estroboscopía. Son dos estudios que no es uno o el otro, son estudios que en definitiva se complementan, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya habrán visto muchas fibroscopías. Nosotros en la fibroscopía evaluamos no solamente el cábun y la faringe, sino también la laringe en sí, las estructuras cercanas, la hipofaringe, senos piriformes, valécula, base de lengua, y ya la laringe en sí, evaluamos lo que es la mucosa, lo que es el movimiento de las cuerdas vocales, las características, y sobre todo en estos estudios con instrumental flexible podemos llegar a lo que es la subglotis. No para el caso puntual de este tipo de lesiones, sino para, por ejemplo, para estenosis. Hay puntos ciegos en este estudio que vienen a ser el espacio que queda por debajo de las cuerdas vocales, la zona ventricular. Eso no lo podemos lograr con un fibroscopio de 0 grados. Nosotros en un momento en el hospital teníamos un fibroscopio de 70 que podíamos observar. Esto es lo que es la estroboscopía. La estroboscopía genera una luz pulsátil y da la ilusión de un movimiento enlentecido de las cuerdas vocales, como en cámara lenta, y nos permite ver, con el paciente fonando, nos permite ver diferentes características ya en lo que es las cuerdas vocales. Por más que se aprecia todo, nos permite ver las cuerdas vocales. Y nos permite ver la movilidad, la onda mucosa, la simetría, nos permite ver el patrón vibratorio. Es decir, es un complemento de la fibrolaringoscopía. Con estos dos estudios nosotros tenemos, diría yo, la posibilidad de hacer un diagnóstico en el 90-95% de todas las patologías benignas.
solamente para mencionar algunos estudios que lamentablemente no tenemos en el hospital de clínicas, tampoco sé si están acá en la ciudad de Buenos Aires, como lo que es las imágenes por banda estrecha, ¿no es cierto? Las imágenes de banda estrechas es un equipo especial que manda haces de luz de diferente frecuencia, con una absorción diferente en cada tejido. Recuerden ustedes que la luz blanca es una luz que está compuesta por todos los colores. Con un prisma la podemos dividir, las diferentes frecuencias haces de luz. Entonces, este estudio lo que hace es mandar frecuencias de luz de un solo color, no el haz blanco, sino una luz, por ejemplo, verde. Y esas luces absorben, se absorben en diferentes tejidos. Por ejemplo, la hemoglobina absorbe diferente esa luz que la luz blanca. Entonces, es como que se generan tinciones en el órgano que estamos viendo. En este caso, queda bien marcado lo que es la irrigación, y hay ciertas zonas, como esta zona que estoy marcando con el mouse, que son unas zonas queratóxicas. Es decir, es un complemento en algunos centros, un complemento para evaluar diferentes lesiones que no se pueden apreciar bien con los otros dos métodos, ¿no es cierto? Algún quiste, por ejemplo, o una queratosis. Y después solamente para mencionar, porque capaz que lo leyeron en algún trabajo, la videoquimografía, que es un estudio de alta resolución de imágenes. Es una cámara de video que manda 7000, que toma 7000 cuadros por segundo y analiza el patrón fonatorio. Esto que vemos acá es la laringe vista de arriba, las cuerdas vocales, y en este punto en el medio, que estoy marcando yo, del lado derecho se aprecia lo que es la onda mucosa. Esta es la onda mucosa, el borde libre de la cuerda derecha y el borde libre de la cuerda izquierda, y el contacto que tienen cuando la onda mucosa hace que se contacten en la línea media las dos cuerdas vocales. Es un estudio más que nada para evaluar cambios estructurales, problemas estructurales. Este estudio tampoco lo tenemos nosotros, pero solamente para mencionarlo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar ya con la patología. Los nódulos son lesiones, básicamente están más descritas en gente joven y en mujeres. Tienen que ver más que nada con lo que es la actividad vocal. Tiene que ver con trabajos y con un uso o abuso vocal. Siempre estas lesiones son bilaterales y siempre son las lesiones que se corresponden a la fonación son en el tercio anterior de la laringe, porque es la parte de la fonación. La parte posterior de la laringe está más dedicada a la respiración. Siempre que nosotros vemos lesiones en la parte anterior, uno tiene que pensar que son lesiones que el mecanismo de acción es la misma fonación. También hay nódulos en los niños, no solamente es patología de gente joven o gente en actividad de trabajo. Se ven patologías de nódulos en los niños. El 50% de los pacientes que tienen pediátricos, 5, 6, 7 años, que tienen disfonía, tienen nódulos. Ahora bien, en estos pacientes, que la mayoría son, que la mayoría de los pediátricos tienen disfonía, ¿habría que hacerle una fibroscopía? ¿Habría que hacerle una estroboscopía? ¿O nosotros asumimos directamente que tienen unos esbozos nodulares y los mandamos a hacer un tratamiento de rehabilitación? ¿Qué piensan ustedes? En general, las buenas pautas y las recomendaciones de la escuela americana indican que por más que
lo más probable es que haya una patología de nódulos en un chico, hay que hacer el diagnóstico. Habría que hacer una fibroscopía, que es más fácil que hacer una estroboscopía en un niño, pero hay que hacer un diagnóstico porque también hay patología maligna en los niños. Y bueno, habría que descartar eso. Con respecto al tratamiento de los nódulos, el tratamiento básicamente es foniátrico. Cómo la mala función, el abuso o el mal uso vocal generan estas lesiones, la mejor forma no es hacer una resección del nódulo. La mejor forma es tratar de corregir el hábito que genera o produce este tipo de lesiones. Después, también se pueden hacer tratamientos intermedios como inyección de corticoides, y también está descrito obviamente la cirugía para ciertos casos. Este es un paciente, una fibroscopía de un paciente que acá se ve unos ligeros nódulos en tratamiento foniátrico, ¿no es cierto? Simplemente para que ustedes recuerden que los nódulos esbosos nodulares, lo mejor es hacer un tratamiento foniátrico. Supongamos que el paciente, por alguna razón, decidimos que va a cirugía, siempre nosotros, antes o después de una cirugía, hacemos una consulta foniátrica, porque es un complemento, nos sirve para antes de la cirugía, porque desinflama toda la región, y también nos sirve para después, para evitar estas conductas o malos hábitos. Esta es una foto del Benjamin, donde se evidencian estos nódulos. Los nódulos, como les dije antes, son bilaterales, son como en besos. Y ustedes se dan cuenta acá que concluye la cirugía y son 2 nódulos, pero el cirujano acá sacó solamente uno. ¿Qué pasó? El otro lo dejó por alguna razón en especial, no se animó a hacerlo. Es preferible siempre hacer uno a la vez, porque existe la posibilidad de que se genere una sinequia anterior. Y el paciente, si tenemos 2 lechos cruentos, se puede haber una sinequia y el paciente, bueno, terminaría peor que con los nódulos. Entonces, supongamos que uno lo hace, siempre lo haría solamente uno. Los pólipos. Los pólipos, a diferencia de los nódulos, son unilaterales, como ven acá. En general se da más en varones y tiene que ver con algo puntual, un momento que el paciente lo define, a diferencia de los pacientes de los nódulos, que no sabe bien cuándo empezó el problema, porque el problema es diario. Los pacientes de los nódulos son pacientes que mejoran el fin de semana porque no tienen actividad vocal. Pero estos pacientes dicen, yo quedé difónico después de un momento, grité un gol, fui a la cancha, estuve en un recital y después empecé con difonía. Yo tengo un paciente también paciente grandote, 2 metros de alto, que el paciente por un estornudo se generó un pólipo. Ustedes ven la característica de este pólipo que es bien hemorrágico, unilateral, y el de abajo, si lo pueden apreciar, está como un poquito más consolidado, ¿no es cierto? Está un poco más organizado. Inicialmente, el tratamiento para estos pólipos es un tratamiento de conducta expectante, un tratamiento de antiinflamatorios y corticoides, y también una consulta con la fonoaudióloga, ¿no es cierto?, para evitar una futura lesión y también para evitar un daño en el contralateral. ¿Por qué? Porque muchas veces se genera una lesión en la cuerda vocal contralateral, producto, ¿no es cierto?, de esta fonación y el contacto con la cuerda contralateral. Los pólipos son únicos, pero a veces vemos un edema del otro lado. Miren ustedes este pólipo, bien congestivo, toda la cuerda vocal derecha, propio del golpe, ¿no es cierto? El golpe que generó ese grito, ese estornudo, esa tos. Entonces, en general lo que se hace en estos casos es esperar. Tuve un paciente que
estaba cansado de esperar, de pedir el prequirúrgico, y entre una cosa y otra, cuando lo voy a ver, el paciente me dice, doctor, estoy mejor ya. Y sí, efectivamente la voz estaba bien. Y cuando le hago la fibroscopía, estaba curado. Es decir, no lo opere al paciente ese. A veces hay que darle un poco de tiempo al paciente para que se cure de esta lesión aguda. Obviamente, hay pacientes que tienen una actividad laboral, hay pacientes que trabajan con la voz, y hay pacientes que por alguna razón no pueden esperar eso. Bueno, en esos pacientes se les puede ofrecer un tratamiento quirúrgico. Acá tenemos a esta paciente que este video es de las jornadas que hicimos el año pasado en el hospital. Una paciente que tenía un pólipo grande. Y bueno, quería compartir un poquito con ustedes esto, ¿no es cierto? La manera de trabajar nuestra. Nosotros lo que hacemos es, bueno, se preoxigena el paciente, hacemos una laringoscopía con este laringoscopio, vemos la laringe y lo intubamos nosotros al paciente. Una vez que el paciente está intubado, nosotros, como ustedes ven, lo intubamos, y miren ustedes este laringoscopio. Este laringoscopio se llama de Chevalier. Lo que hacemos nosotros es, nos asiste el anestesiólogo acá, y lo desmontamos. La parte posterior se desmonta para poder retirar el tubo con facilidad. Inmediatamente después, nosotros con otro laringoscopio, lo que hacemos es el laringoscopio de trabajo, ¿no es cierto?, que puede tener comisura y no se desmonta la parte de atrás. Nosotros lo posicionamos en las cuerdas vocales. En general, el tubo más grande es el tubo que a nosotros más nos conviene para trabajar. Y esta es una imagen del microscopio más o menos, a 16 aumentos más o menos. Vemos el pólipo. Este video no está, es de una jornada en vivo, así que no está editado. Nosotros vemos el pólipo, vemos las características, vemos la base de implantación del pólipo este, y este es un pólipo que llevaba un tiempo largo, ¿no es cierto? No había resuelto, así que decidimos hacer la resección. Pero miren ustedes cuando hacemos la tracción, cómo se evidencia la zona de la mucosa libre, y es la zona donde nosotros trabajamos con bisturí frío. Esto se puede hacer también con láser. Bueno, en definitiva, para no extendernos mucho en esto, voy a adelantarlo un poco, y con el bisturí frío hacemos una resección, y la mucosa había quedado muy fina, finalmente se desprendió el pólipo, y lo ideal después de las cirugías es que la mucosa no quede muy redundante. Si queda un poco de mucosa redundante, se hace una resección de la misma, y la idea es que quede bastante lineal, que el lecho cruento esté cubierto por la mucosa remanente en forma lineal, y eso cicatriza muy bien. Vamos a ver el trabajo terminado. Bueno, esta es parte del trabajo, este es el trabajo terminado ya, las dos mucosas afrontadas, y de esa forma mejora. Bueno, vimos los nódulos, vimos los pólipos, y ahora vamos a ver los quistes. Los quistes, hay dos formas de origen de los quistes, dos formas de formación de los quistes. Tenemos los quistes que son canaliculares, o los ductales, que son los quistes de retención, los quistes donde hay una obstrucción en la desembocadura de la glándula y genera la formación quística. Y tenemos también los quistes epidérmicos o saculares, o también ventriculares, que estos quistes son diferentes a los anteriores, pues son quistes en la mayoría congénitos. Son quistes que el paciente nace con estos quistes. Es un problema de la embriogénesis, de la laringe, derivada del cuarto y quinto arco. Y por alguna razón, esta mucosa, este tejido epitelial queda incluido en lo que es la laringe, que puede no pasar nada,
como los quistes cervicales, ¿no es cierto? O puede pasar que con el tiempo, después de un cuadro viral, un cuadro infeccioso, ¿no es cierto?, se evidencian y se infecten. Acá vemos la distribución en la laringe de los quistes, y generalmente son habituales en la cuerda vocal y también son habituales en el ventrículo. Aunque nosotros los vemos muchísimo también en la valécula, los vemos como asintomáticos en la valécula. Entonces, con respecto a las dos formas de los quistes, a la forma ductal y sacular, este gráfico de la Mayo Clinic es muy útil para entender. ¿Por qué? Miren ustedes las ilustraciones superiores. Estos son los quistes ductales, los quistes de retención. Son quistes, en general, más chicos que los anteriores. Todos los quistes tienen una membrana, ¿no es cierto? Esa es la definición de quiste. Son quistes más finos e inmediatamente por debajo de la mucosa. La posición, bueno, por debajo de la mucosa, acá está en la banda, acá está en el borde libre de la epiglotis, y esta es una zona que habitualmente vemos en forma asintomática, que es en la valécula. Y ven ustedes la ilustración de abajo, que son los quistes saculares. Estos quistes saculares, en general, son un poco más grandes, pero no están inmediatamente después o inferior a la mucosa, están en el ventrículo. Estos son los quistes que yo les digo que tienen que ver con ese defecto de la embriogénesis de la laringe. El sacular se llama porque en la lengua inglesa le llaman sáculo a esto, lo que nosotros llamamos ventrículo, ¿no es cierto? Que es un remanente de lo que era de los primates. Que la función, la verdad, que parece que ser de humectación y una función de potenciación del habla, pero más para los animales. Y con respecto a la sintomatología de los quistes, tiene que ver los quistes más que nada su ubicación. Los que están en las cuerdas vocales van a tener una sintomatología de difonía, los que están en valécula, borde libre, de epiglotis, una sensación de cuerpo extraño. En general muchos son asintomáticos, pero también pueden generar obstrucciones, ¿no es cierto? Hay quistes más grandes que pueden generar obstrucción. El tratamiento, a diferencia de los anteriores, recuerden ustedes los nódulos, que era más que nada un tratamiento foniátrico. Los pólipos, que era como una conducta expectante, y después se veía si había que hacer una conducta quirúrgica. En estos casos, en los quistes, la conducta básicamente es quirúrgica. Pero la foniatría nos sirve para antes de la cirugía también. Y en estos casos, la recidiva se puede, perdón, en estos casos la cirugía se puede, la recidiva puede ser común, ¿no es cierto? Acá le quería mostrar esta imagen de un quiste bien de cuerda vocal. Miren ustedes, la imagen capaz que no es la mejor, pero a diferencia del pólipo, el pólipo flapeaba un poco. Esto es está como más adherido a la cuerda vocal. Esta es una imagen típica de quiste de cuerda vocal. Pero recuerden ustedes la imagen anterior, ¿no es cierto? A veces a nosotros también nos cuesta, cuando son lesiones más chicas, decimos, este es un quiste de valécula, que estaba infectada, era un piocele ya, y hubo que drenarlo. Pero bueno, quería comentar eso. A veces a nosotros nos cuesta, vemos un quiste chiquitito y decimos, ¿qué es? ¿Un quiste esto? ¿Qué es? Es un polipito y es un edema del otro lado. A veces no está tan claro. Y eso, cuando uno hace tratamiento foniátrico, y a veces uno lleva a quirófano y termina siendo un quiste lo que uno pensaba que era un polipito u otra cosa. Y esta es una imagen también de Benjamin, donde vemos en la valécula un quiste bien ductal, ¿no es cierto? Miren ustedes lo finito que es. Y en este caso se hizo una marsupialización
con láser. Con láser o puede ser con electrobisturí también. Bueno, vamos a pasar después de los nódulos, los pólipos y los quistes al edema de Reinke. El edema de Reinke o el edema difuso polipoideo es una patología que en general se ve más en mujeres. Tiene que ver con el hábito del tabaco. También puede estar dado por abuso vocal o reflujo, pero en general es por el hábito del tabaco. Esto no es una patología maligna. Más allá de que está relacionado con el hábito del tabaco, no quiere decir que uno, porque tenga un edema de Reinke, que es una trasvasación de líquidos en el espacio de la lámina propia, que es un espacio que va entre el ligamento vocal y la mucosa. Ese espacio tiene diferentes capas, que todas se llaman lámina propia, pero tienen diferentes consistencias, que es la capa vibratoria de la cuerda vocal. En ese espacio, por esta injuria de tabaco, hay una extravasación de los vasos y se genera toda una secreción de plasma que genera un edema muy importante en la zona. Por más que, bueno, miren ustedes esta imagen de estos pólipos, claramente es un grado bastante obstructivo. Los pólipos estos edematosos, el edema de Reinke, en general son bilaterales, pero no son simétricos. Siempre una cuerda vocal está más comprometida que la otra. Entonces, acá tenemos un cuadro de los diferentes grados. Los grados se los mide no en forma bilateral, se los mide de una sola cuerda. Se toma en cuenta una sola cuerda, la cuerda que está más comprometida en este caso. Pasa más en mujeres, pero no se sabe en realidad por qué pasa más en mujeres, porque también hay varones que fuman tanto como mujeres, y se sabe que no es por un efecto hormonal, no es tampoco por la terapia de suplementación de hormonas que toman ciertas mujeres, no se sabe bien por qué, pero se da más en mujeres. Y el tratamiento básicamente es, primero, suspender la injuria, suspender el hábito tabáquico, ¿no es cierto? Eso genera una mejoría muy importante de la sintomatología. Y después un tratamiento quirúrgico, si hiciera falta. El tratamiento local se intentaron un montón. Corticoides inhalados, por ejemplo, que no tienen buenos resultados. Los tratamientos quirúrgicos tienen mejor resultado, pero el tratamiento quirúrgico tiene buen resultado si el paciente después deja de fumar, porque si no, esto tiene una recidiva similar a la que tuvo, a la que originó el problema e indicó la cirugía. Con respecto a las técnicas son múltiples. Láser, microderivador, láser de contacto, que es un láser que se puede instrumentar en el consultorio, inyección de corticoides. Muchas técnicas hay para esto. Yo les quería mostrar una ahora, esta ya la vimos. Miren esta paciente. Esta es una paciente que tuvimos en el hospital. La voz de estas mujeres es una voz es grave, que se parece a... Sí, ¿No? Santiago. ¿Le puede dar más volumen? No se llega a escuchar. Ah, perdón. ¿Se escuchó? Estaba al máximo, capaz que no No se me di llega a cuenta escuchar. yo. No se llega a escuchar. Bueno, que no, es una lástima, pero bueno, mire, básicamente, para que ustedes sepan, es una voz muy ronca como la del Coco Basile, básicamente. Es así.
y son mujeres que cuando hablan por teléfono, sobre todo a la mañana, parece, el interlocutor dice, está hablando con un hombre, no, y es una mujer. Es una voz muy, muy típica. Y es tan típico que cuando uno recibe al paciente y lo escucha hablar, ya sabe que el paciente fuma, ¿viste? Cuando son mujeres. Bueno, en este caso, nosotros a esta paciente, lamento mucho que no se haya podido hacer bien. Esta es la misma paciente, donde vemos todo este edema que está por debajo de la mucosa, ¿no es cierto? Y le genera una disfonía muy importante. Imagínense ustedes si un nodulito genera una disfonía importante, en este caso, ¿no? Esto es una cirugía, que también la tomé de las cirugías en vivo. Esta es la cuerda vocal derecha, esta es la posición quirúrgica, acá arriba está el laringoscopio, y vemos la cuerda vocal derecha, que es la cuerda vocal que estaba más involucrada. La cuerda vocal izquierda estaba menos involucrada. Lo que se hace en estos casos es primero decidir qué cuerda voy a trabajar. Como en los casos de los pólipos, perdón, en los casos de los nódulos, no conviene trabajar de las dos. Conviene, si es posible, hacer una y después en un segundo tiempo hacer otra, para evitar una sinequia. Nosotros trabajamos con el microscopio, trabajamos a distancia con las pinzas, y en este caso lo que hicimos nosotros fue hacer, y quiero adelantarlo así lo pueden ver ustedes también. El tratamiento con esto es se hace una incisión paralela a la cuerda vocal en todo el remanente de mucosa, y miren ustedes después de la incisión cómo empieza ya a salir un líquido tipo gelatinoso. Todo eso es la formación que origina ese edema submucoso. Y con el aspirador, con esta maniobra de solamente aspirar, todo ese contenido queda evacuado, y ya en la pinza básicamente lo que queda es la mucosa. En este caso, la mucosa sin ningún contenido. Es como un globo que se desinfla, queda todo ahí la mucosa redundante. En estos casos también lo que se hace es hacer una resección de la mucosa y afrontar los bordes con el resto de la mucosa de la incisión más superior. Bueno, vamos a avanzar esto. Acá estamos cortando el remanente de mucosa. Lo que se hace es tratar de calcular de no cortar mucosa de más, porque la idea es afrontar a la mucosa remanente, a la mucosa superior, ¿no es cierto? Y que quede una superficie como la anterior, media lineal. Siempre queda atrás un poquito de edema polipoideo, propio del edema de Reinke. Bueno, esta paciente quedó muy bien después de esta cirugía, y a los pocos meses le hicimos la contralateral. Ahí está. Pero con el convencimiento de que la paciente deje de fumar, ¿no es cierto? Bueno. Y por último, en la patología no neoplásica, vamos a ver los granulomas. Los granulomas del proceso vocal o úlcera por contacto. Estas son lesiones que siempre se localizan en la parte posterior de la laringe, porque en general tienen que ver con reflujo. El reflujo gastroesofágico genera este tipo de lesiones en la parte posterior, que son lesiones hipertróficas. Acá la vemos, son lesiones exuberantes, generalmente con un color nacarado, a veces más
más congestivas. Pero estas que están acá abajo, más blanquitas, son medias patognomónicas de la laringitis por reflujo. Otras cosas que generan estas lesiones son la gente que tiene carraspeos habituales, ya como una conducta o como un tic, la gente que tiene tos, una tos patológica persistente, pero también pueden aparecer estas lesiones en forma idiopática y no se sabe bien por qué aparecen. En general, estas lesiones, por más que son patognomónicas, y nosotros, como están en la parte posterior de la laringe, la hemilaringe posterior, y por las características, nosotros tenemos alta sospecha de que son lesiones benignas. Así todo, muchas veces es de buena conducta hacer aunque sea una biopsia. Y a partir de ahí, ya con una biopsia negativa, si tiene lesiones similares, la podemos ir observando, haciendo un tratamiento para reflujo y no hacer más que eso. Además del tratamiento antirreflujo, y la microcirugía de laringe estaría indicada solamente para hacer una biopsia, de estar seguros de que es lo que estamos hablando, es decir, una patología benigna. También está descrita la inyección de toxina botulínica, sobre todo para los pacientes que tienen esas toses crónicas, los pacientes que tienen esos carraspeos como de tics, o los pacientes que tienen estas lesiones idiopáticas. Se vio que con la toxina botulínica tienden a tener menos choque y a tener una disminución de este tipo de lesiones. Así todos, la recidiva es algo que se puede presentar también. ¿Loki se usa en dosis similar a las espasmódicas o menor cantidad? No, inicialmente se usa con las dosis iniciales. Bueno, le quería preguntar si, no sé si tenemos un chat, si hay alguna pregunta con respecto a esta primera mitad de la clase, para ya llegar a la segunda mitad de la clase de las neoplásicas, ¿no es cierto? Por ahora, no, ninguna pregunta, Doc. Ahí comentaron Bueno, nomás que sí. en algún instituto tienen NBI disponible Ah, en bueno, Capital, ¿a dónde lo tienen? en el Instituto Arauz. Ah, sí, sí, me pareció escuchar una charla de Marcelo Rodríguez sobre el BNI, sí. Bueno, estas son otro tipo de lesiones por reflujo. Y bueno, acá tenemos, vamos a la segunda parte, que es la parte de las neoplasias. Como le dije antes, los papilomas no los vamos a ver un poquito de los hemangiomas, especialmente los hemangiomas subglóticos, los que se ven en la niñez, y algunos en el adulto también, y después para terminar, los neurinomas y los condromas. Bueno, los hemangiomas subglóticos es la neoplasia más común en los niños. Cuando nosotros hablamos de hemangiomas subglóticos, son pacientes en hemangiomas en otra parte del cuerpo. Y habitualmente lo tienen en la cabeza y en los miembros superiores. La sintomatología es la disfonía, pero sobre todo el estridor bifásico. Con estos niños, lo más importante es ver el tema de la vía aérea. En general, ha mejorado bastante el tratamiento. Cuando yo empecé la residencia, hace 20 años, veía que muchísimos chicos, controlábamos nosotros, muchísimos chicos traqueotomizados por este tipo de lesiones. Este es un videíto donde se ve, miren ustedes, el espacio subglótico, lo reducido que está. Ahí está. Inmediatamente por debajo de las cuerdas se ve toda esta obstrucción. Entonces los íbamos controlando a los chicos. Los chicos lo que tienen de bueno, esta patología, es que la patología involuciona con la edad. Y además los chicos, al ir creciendo, la vía aérea va creciendo, más este tumor benigno va involucionando, entonces nosotros los terminamos decanulando a los chicos cuando son un poquito más grandes, 6, 7 años, 8 años, hasta 10 años, y hasta hace poco decanulé
a un paciente que estaba lo más bien. Pero hay un advenimiento muy importante en el tratamiento de esta patología, que es con esta medicación, el propanolol, un beta 2 que actúa a nivel de endotelial. Entonces, con tratamientos con propanolol hay una reducción muy importante de la lesión. Este es un trabajo, estos son dos fotos de un antes y un después del tratamiento, donde, bueno, básicamente se lo pone al paciente con esta medicación, y no es una medicación de por vida, es una medicación que se va manteniendo durante el primer año y después se va disminuyendo su uso. Pero como todo en la vía aérea, ¿no es cierto? En general lo que hacemos nosotros es asegurar la vía aérea si corresponde y después tratar de solucionar el problema, pero siempre con un manejo bastante conservador, porque son niños y bueno, el crecimiento de por sí los favorece. Otro tipo de mangiomas en los adultos, lo que vemos nosotros, lo que es en la laringe, base de lengua, son estas lesiones tumorales, realmente azuladas, son más bien de tipo cavernoso. En general tomamos conductas expectantes. El motivo de la consulta muchas veces es por sangrados, y son difíciles de resolver en sí con resecciones, porque estamos hablando de patología benigna y patología que en caso de tener que resecar dejaríamos a una laringe sin la movilidad y la función adecuada. Así todo, el tratamiento conservador es el más indicado, pero criocirugía, microcirugía o algún tipo de escleroterapia también se pueden dar en estos pacientes. No tanto propanolol como en los niños, que eso tiene mejor respuesta. Esta es otra imagen de una pequeña hemangioma a nivel posterior. Esta es otra. Pero bueno, como les dije antes, el tratamiento más bien es de tipo de conducta expectante. Como sabemos, la laringe tiene casi todos los tejidos, entonces también se pueden dar rhabdomiomas, se puede dar lipomas, adenomas premorfos y oncocitomas. Pero también se pueden dar neurinomas, no solamente los neurinomas son patología del otólogo o patología cervical a nivel del vago. El neurinoma generalmente se ve en mujeres alrededor de la cuarta década, y lo que se ve es que se sitúa en una hemilaringe, se ve un engrosamiento de lo que es el repliegue arítono epiglótico, y habitualmente puede estar dado esto a nivel del laringio superior, porque con grandes tumores la movilidad de la cuerda vocal muchas veces está indemne. Obviamente también se puede dar en el recurrente o laringio inferior. La sintomatología es la disfagia, disfonía de acuerdo al tumor. El diagnóstico para esto no es, como en todas las lesiones anteriores no neoplásicas, que ya con el estudio de fibroscopía, estroboscopía podemos hacer un diagnóstico. Ni siquiera con el estudio de la resonancia o la tomografía. La resonancia, por más que es hiperintensa también, y es un estudio certero a nivel del neurinoma, del octavo par, no es así en lo que es la laringe. Es la biopsia. En estos casos necesitamos una biopsia, y el tratamiento quirúrgico es el indicado.
el problema con estos pacientes muchas veces, que son lesiones muy grandes, sí o sí tenemos secuelas a nivel de la hemilaringe, a nivel de la movilidad de las cuerdas vocales. Y tenemos neurinomas, podemos tener en todos lados, porque tienen que ver con la mielina, la capa que recubre el nervio, menos a nivel oftálmico. Esos son a nivel olfatorio, eso no tiene mielina. Esto es eh, se ve mal, pero es la que tenía, porque la verdad que hace mucho no tenemos un paciente con un schwannoma. Es una mujer y se ve la hemilaringe izquierda con este tumor, sobre todo a nivel de banda, y se ve mejor a nivel de repliegue intraepiglótico. El tratamiento trata de ser conservador y es quirúrgico. Y después los condromas. Los condromas es una patología benigna. Lo que pasa es que es muy difícil de hacer un diagnóstico de condroma. ¿Por qué? Porque el condroma en general cohabita con un condrocarcinoma de bajo grado o de grado intermedio. Es decir, puede haber un sincrónico con el condroma. De hecho, hay un estudio de la Mayo Clinic donde ellos en casi 70 años solamente hicieron diagnóstico de 2 condromas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos casos que son condrocarcinomas, posiblemente de bajo grados, pero le hacen un diagnóstico de condroma. En general, el punto de partida es el cricoides, en la mayor cantidad de los casos, y se ve más en varones. Como en los otros casos de tumores de neoplasias, la tomografía ayuda, las imágenes no son patognomónicas, la biopsia es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que pasa es que las biopsias, como le dije antes, es difícil que un patólogo haga un diagnóstico certero, en el sentido de que es muy difícil para ellos también hacer un diagnóstico diferencial, lo que es un condroma de un condrocarcinoma de bajo grado. Miren ustedes este video. Esta es la cuerda vocal izquierda y se ve esta tumoración por debajo de la cuerda vocal izquierda que obstruye en forma parcial la luz subglótica. Es un paciente que ya ya le hemos hecho una biopsia y nos dio un condroma en este caso. Pero como dije antes, condroma, condrocarcinoma, de bajo grado, están todos cohabitando acá. Entonces, como son patologías de crecimiento lento, patologías que... sí, Santiago, perdón. No dije nada. Ah, para que es difícil que están descriptas, pero es difícil que haya lesiones metastásicas de esto, es decir, la diseminación locorregional no es tan importante. Entonces uno a veces lo que hace, ¿por qué? Porque este paciente, ¿cuál sería el tratamiento con una lesión así tan grande? El tratamiento que nos queda es hacer una laringectomía, no podemos hacer una resección de esta lesión laringia sin completar la laringectomía. La laringe quedaría después de una resección parcial ampliada, sería una laringe no funcionante, una laringe que no se podría reconstruir en su función. Sería un paciente que tendría un pedazo de laringe, estaría traquetomizado, seguramente comiendo con una sonda nasogástrica. Entonces, en estos pacientes se trata de llevar la pelota para adelante, de expectarlos, hacer resecciones parciales y esperar que esto no se malignice, ¿no es cierto? O que no tenga alguna complicación con un condrocarcinoma. En este paciente que vimos antes, lo que se hizo, porque no le podíamos ofrecer una laringectomía total, fue una resección local. Y se metió a través de la membrana del cricoides, se metió esto, que ustedes lo reconocen.
es un debridador, es un microdebridador que se usa para lo que es la cirugía de los pólipos, ¿no es cierto? Cirugía de tumores, de base de cráneo. Entonces le metimos el debridador acá por la membrana anterior de la laringe y fuimos comiendo todo este tumor. Es decir, de cierta forma lo permeabilizamos al paciente. Y bueno, de esa forma evitamos hacer una laringectomía en ese momento. Pero este mismo paciente, más adelante, tuvimos que hacer la laringectomía. Es un paciente que sigo viendo en el hospital, porque bueno, esto lo podemos hacer un tiempito, pero no se puede hacer todo el tiempo, porque también el tumor se va extravasando de la laringe. Este es otro paciente, también con un condroma, pero miren ustedes, tiene un gran tumor cervical, acá sí se aprecia una cervicotomía, es decir, ya el paciente lo habían operado antes, y bueno, miren, tiene el tumor cervical, el paciente estaba respirando con la cánula, es decir, la laringe ya no estaba funcionando, más adelante este paciente tuvo que poner una sonda nasogástrica, ya no comía, y bueno, ya evidentemente esto más el paciente, los pacientes son reticentes a completar la cirugía, tiran todo para adelante porque es lo que en principio haríamos todos nosotros, ¿no es cierto? Tener una patología benigna que en general no se complica tanto. Y esta es la tomografía del paciente, miren que es esta lesión ya expansiva, que se iba ya de la laringe completamente, había nacido, seguramente el sitio había sido de cricoides, pero ya está totalmente abarcando el cuello. Bueno, se hizo la cirugía y finalmente el paciente ya laringectomizado prosiguió sin problemas. Pero bueno, es un problema porque cuando nosotros en estos pacientes decidimos tomar conductas expectantes, sabemos que atrás de eso puede haber un condrocarcinoma de bajo grado o de alto grado también, porque es difícil para el patólogo hacer un diagnóstico. A veces es difícil tomar mucha muestra. Cuando uno va a hacer la biopsia es muy duro y no tiene muestra suficiente para el patólogo. Y el patólogo tiene que hacer una serie de técnicas como para hacer un buen diagnóstico. Así todo, en general el pronóstico es favorable. Bueno,